Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos. Querido y bendito Padre, gracias por llegar hasta este momento en el cual nos centramos nuestros pensamientos en su sagrada palabra. Dios querido, reconocemos delante de usted nuestra pecaminosidad. Reconocemos que en nosotros no hay virtud alguna que nos permita comprender un mensaje tan maravilloso. Usted es un Dios santo que vive en una altura inaccesible para la mente y los pensamientos y el sentir humano. Pero gracias porque a través de la palabra hecha carne, a través de nuestro Señor Jesucristo, usted accedió hasta nosotros. Y hoy día tenemos la posibilidad, por la regeneración que usted ofrece a aquellos que humildemente se confiesan delante de usted, a ser levantados, renovados y tener un acceso seguro ante su presencia. Y gracias porque a través de esta palabra preciosa encontramos un mensaje atemporal, un mensaje que trasciende los siglos y que más el apóstol Pablo nos invita a no conformarse con la idea de este siglo, y particularmente la cual estamos viviendo hoy día, siglo XXI, y con todo aquello que implica. Sabemos, Dios querido, que sus pensamientos siguen siendo más altos, que su mensaje sigue siendo relevante y que la iglesia, a través del mensaje precioso de los últimos tiempos, tiene respuestas para toda alma que está necesitada, afligida a causa de sus padecimientos, pero que sin embargo puede encontrar respuesta en usted. Rogamos, Dios querido, que en esta mañana podamos, a través de la lectura sincera, humilde de su palabra, encontrar respuestas que la iglesia del siglo XXI tiene para este mundo. Rogamos su bendición, su dirección, confiadamente, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta palabra nos llama a lo siguiente, diciéndolo: no conforme a este siglo, creyendo y entendiendo que la palabra de Dios trasciende, podemos contextualizarlo al presente nuestro, al tiempo que estamos viviendo, diciéndonos lo siguiente: tú como hijo de Dios, como iglesia cristiana en estos tiempos, no conforméis al siglo XXI, a sus lógicas, a sus métodos, a su sistema, a sus símbolos, a sus categorías, sino más bien buscar la renovación que solamente se encuentra a través de comprobar la buena voluntad de Dios, la cual trasciende todos los tiempos. Hay un mundo que está necesitado, que necesita respuestas, encontrar respuestas para las angustias más intensas que se puede vivir intensamente en lo interior. No necesita una iglesia actualizada, no necesita una iglesia que hable el mismo lenguaje del mundo. Algunos ilusamente piensan que la iglesia necesita hablar y comportarse bajo las mismas categorías de este mundo, cuando las personas que buscan al Señor, las personas que buscan al Señor no buscan algo parecido a ellos. Las personas que necesitan hoy día de respuestas no están buscando una iglesia que se parezca a ellos. La iglesia luce porque es diferente, no porque es igual al mundo. La iglesia luce no porque habla bajo los códigos, trabaja según los términos, las categorías de este mundo, sino porque la iglesia es diferente. Y es diferente porque es una iglesia santa. Es una iglesia en la cual el Espíritu de Dios está en ellos. Por lo cual decimos con claridad, de acuerdo al mensaje de la palabra de Dios, que lo que este mundo necesita no es una iglesia conservadora, pero tampoco una iglesia moderna. Lo que necesita este mundo son siervos consagrados. Son siervos que le crean al Señor y anden fielmente y santamente delante de Él. Esa es una iglesia que ilumina, es una iglesia que ha de dar respuesta a este mundo. Vuelvo a decir, no una iglesia trabajando bajo las categorías, los términos de este mundo, sino una iglesia diferente. Y de esto ya tenemos pruebas que son lamentables en el primer mundo, en Europa y en Estados Unidos. ¿Sabe lo que está pasando? Algo tremendamente curioso. Las iglesias dicen, o muchos siervos ilusos dicen: necesitamos modernizarnos, hacer la iglesia, por ejemplo, más coloridas,
abandonar la corbata para parecerse más a la gente que viene. Eso es un ejemplo nomás. No estoy cuestionando estar con corbata o sin corbata no marca ninguna diferencia. Estoy hablando de hablar del mensaje de que no vengas con corbata porque si no, ahuyenta a las personas. ¿Me entienden? No estoy hablando de otra cosa. Hacerla más colorida, como le digo, hablar bajo el lenguaje que ellos hablan, etcétera. Y algunos están comprometidos sus principios colgando emblemas que son del mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, o en Canadá, que está mucho más afectado, se están poniendo algunas banderas, inclusive en la LGTB, ¿ya? Para acercarse más a la comunidad, comprometiendo principios, tratando de hablar el mismo lenguaje. ¿Qué está pasando con estas iglesias? Está pasando algo tremendamente paradójico. Estas iglesias que tratan de parecerse al mundo, parecer más cercana al mundo, hablar el lenguaje del mundo, ¿sabes lo que está pasando? Están decayendo en membresía. Vuelvo a decir, porque las personas que necesitan de Dios no conocen a Dios, no buscan algo que se parezca a ellos, buscan algo diferente. Y está pasando algo paradójico. Las iglesias conservadoras están creciendo. Las iglesias que no comprometen los principios, las iglesias que tienen una idea clara con respecto al matrimonio, a la familia, a la sexualidad, y dicen claramente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no comprometiendo sus principios y también su estilo, la música tranquila, ¿no es cierto? Himnos espirituales, y esa iglesia, ¿qué está pasando? Están creciendo en el primer mundo, en Europa y en Norteamérica. Entonces, algo paradójico está pasando. Tenemos que centrar nuevamente nuestros pensamientos a las enseñanzas de la palabra de Dios. Nuevamente, el mundo no necesita una iglesia conservadora, tampoco necesita una iglesia modernizada. El mundo necesita líderes consagrados, líderes santos, líderes cercanos al Señor. Y es que las palabras de Pablo justamente nos resuenan cuando nos dice estas palabras. Por otro lado, tenemos lo siguiente, y es que nos preguntamos qué lugar ocupa la palabra de Dios dentro de la organización, dentro de nuestro estilo de vida, dentro de la vida íntima. Lo que es la palabra de Dios, ¿qué rol cumple? Hay una discusión bastante fuerte que se está dando con respecto a la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Es suficiente la palabra de Dios? ¿Es suficiente para levantar una iglesia poderosa y exitosa? ¿Tenemos que agregarle elementos? ¿Tenemos que contextualizarlo a la modernidad de este mundo? ¿O es suficiente en sí mismo? Necesitamos agregar otro elemento, inclusive milagrosos, porque hay otro tipo de pensamiento que también es bastante peligroso de tratar de comprobar la verdad a través de lo que son las señales. Si realmente, por ejemplo, partiendo desde lo más básico, si esto me hace sentir bien, entonces debe venir del Señor. Porque si me hace sentir mal, puede que sea, ¿no es cierto?, no del Señor. O sea, coloco como regla de juicio no la palabra, sino mi sentir. O guiándolo más allá, inclusive, si esto trae sanidad, si hay milagro, viene del Señor. ¿Qué dice el Señor Jesucristo con respecto a eso? Mateo capítulo 12, versículo 39. Y respondió y les dijo, Jesús, la generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Esto es un mensaje en sí mismo, por supuesto, porque el mensaje del profeta Jonás tiene que ver con el ministerio de Cristo, el cual murió, ¿cierto? Estuvo muerto 3 días, como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez y resucitó un tercer día. La única señal que requiere la iglesia, el mensaje de las palabras de Jesucristo. Es el único mensaje suficiente y poderoso y es central en las escrituras para levantar una iglesia y para dar una respuesta satisfactoria a este mundo, no otra cosa. Segundo Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que muy conocido nos dice, toda escritura, la palabra de Dios en su conjunto es inspirada por Dios y útil, y aún en este siglo, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente, imagine, enteramente preparado para toda buena obra, no casi toda. La palabra de Dios es suficiente en sí misma para preparar a un pueblo
valiente y eficiente para dar un mensaje certero a este mundo, según la misma palabra. Por eso es una palabra autocontenida, porque se defiende solita y porque solita misma tiene todos los elementos necesarios para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí podemos hablar con respecto a la naturaleza de cómo nos llegó la palabra de Dios hasta nosotros. Nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿La palabra de Dios, la Biblia, fue dictada por Dios? ¿La palabra de Dios o la palabra de Dios fue inspirada? ¿O la palabra de Dios es una producción humana? Usted puede ver aquí un extremo. Un extremo es que fue dictada por Dios. O sea, la gente humana aquí no corrió, solamente el profeta escuchó unas palabras y él solamente escribió, fue como un secretario. Entonces no hay lenguaje ahí, humano. El otro extremo es que la palabra de Dios es una producción humana afecto a la cultura por la cual fue escrita. Y la postura que tiene la iglesia es que la palabra de Dios fue inspirada. Inspirada. Lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron. ¿Quién habló? El profeta. Son palabras escritas bajo el lenguaje del profeta, siendo, y aquí está la clave, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, lo que nosotros vemos que la naturaleza de cómo nos llegó la palabra de Dios, la naturaleza de la palabra es de un fenómeno de inspiración, en el cual hay una intervención o una colaboración entre el agente humano y el agente divino. El agente humano tiene un contexto en el cual a través de sus propias palabras escribió, pero siendo inspirado por Dios, por lo cual el pensamiento es divino y por lo cual la palabra es de Dios. 1 Corintios capítulo 2 versículo 13 nos dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, la naturaleza de la palabra es de inspiración divina. Por lo cual, hay una colaboración entre el agente humano y el agente divino, dirigido por el Espíritu de Dios, el cual no se equivoca y plasma a través de las palabras humanas principios que son eternos, principios que son infalibles, principios que son consistentes en toda la escritura y que son consistentes y confiables durante toda la historia de la humanidad. Porque hay un pensamiento maestro, que es el Espíritu Santo, para mantener justamente esta coherencia y que trae cumplimiento a cada una de las promesas a aquellos que se atienen a las condiciones que presenta la palabra del Señor. Entonces la palabra de Dios fue inspirada, no es de producción humana, la cual necesita ser revisada. No, es una inspiración atemporal que transciende los siglos con principios eternos, la cual se autodefine. Y lo podemos ver de la siguiente forma, que cuando uno no entiende algo de la palabra de Dios, es muy útil estudiar historia, es muy útil entender el pensamiento de aquellos tiempos, arqueología, pero que sin embargo, de acuerdo al método de interpretación que nosotros adoptamos, el principio de interpretación adoptado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día es el método histórico-gramatical. ¿Qué significa el método histórico-gramatical y en qué contrasta con otros métodos de estudio? Bueno, gran parte de la cristiandad o las escuelas teológicas trabajan con otros métodos que el método crítico, el cual constantemente revisan y contextualizan el texto bíblico. ¿Por qué? Dado que, por ejemplo, el apóstol Pablo vivió hace 2000 años atrás, está su mente afectada por ejemplo, el machismo, por lo cual plasmó en sus palabras pensamientos machistas, ¿me entiendes? Ese es el método crítico. Entonces trata de contextualizar, entonces lo que hay que rescatar de Pablo son los principios atrás,
media así nebuloso, de principios que quizás pueden ser eternos, y podemos aplicar hoy día al siglo XXI, que la sociedad es muy distinta de los tiempos de Moisés, los tiempos de Jeremías, etcétera. Entonces, eso niega ese pensamiento o el método crítico, en contraposición al que estamos viendo en pantalla, niega el hecho de que Dios, primero, es soberano, primero, Dios no se equivoca, y él es confiable en entregar una guía en la cual la iglesia no tenga que especular o utilizar razonamientos críticos de análisis humano, filosófico, para entender el mensaje divino. Entonces, porque si así fuera, el mensaje bíblico sería intelectualidad. Habría que intelectualizarse para entender el mensaje bíblico. Y el mensaje bíblico no es de una naturaleza de intelectualización, es es de comprensión espiritual, que es distinto. Y para que sea un mensaje espiritual tiene que ser inequívoco. Para que sea espiritual tiene que ser confiable. Tiene que ser de primera lectura comprensible. Y este es el método histórico gramatical. Y podemos ver los puntos que salen ahí. No sé si alcanza a leer, pero estos son métodos de interpretación bajo el método histórico gramatical que es oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como toda iglesia cierto conservadora con respecto a la interpretación de la Sagrada Escritura. El primero, ¿cómo se debe acercarse y leerse la palabra de Dios? Sentido natural y obvio del texto, identificando expresiones, palabras claves, formas verbales, lenguaje literario aplicado. Básicamente sea sincero en lo que está leyendo. Si está diciendo amarillo, es porque es amarillo. Si blanco, negro y así. Es la primera regla de la hermenéutica, que es la hermenéutica, la ciencia o el arte de la interpretación de los textos. En este caso, hermenéutica bíblica de los textos sagrados. El segundo, contexto literario inmediato, selección de perícopa. ¿Qué significa selección de perícopa? Tiene problemas con un texto bíblico, lea los versículos anteriores y lea los versículos posteriores. Se va a llevar una grata sorpresa. El mismo profeta, el mismo escritor bíblico se encarga de explicar por qué está diciendo lo que está diciendo. Una selección completa de un texto bíblico, no solamente quedarse con un versículo. Tercero, contexto literario del libro. El libro en sí, el autor mismo tiene, ¿no es cierto?, un sentir. A quién va dirigido, propósito del autor, etcétera. Cuatro, pensamientos del autor del mismo libro y otros libros de su autoría, relación de textos similares, o como dice un texto de Jeremías o Ezequiel, no recuerdo dónde dice que uno tiene que buscar la palabra de Dios. Esto es un método que se le revela al profeta, dice, juntando texto con texto, un poquito aquí y un poquito allá. Ese es un método, no es poesía, él está siendo inspirado para entregar un método que tiene que ver con hacer una interrelación de los textos bíblicos en diferentes partes de la escritura. Y que para hacer doctrina se requiere buscar exhaustivamente todos los textos bíblicos que hablen del mismo tema. Si usted quiere saber de la muerte, ¿se puede quedar solamente con un texto de Mateo? No, tiene que ir, pasearse por toda la Biblia, todos los textos que hablen de la muerte para tener una idea integral de la doctrina de la muerte. ¿Entiende? Y aquí vamos a ver lo siguiente. Vamos a hacer el ejercicio justamente o ver evidencias de cómo se ha ido pervirtiendo el mensaje de la palabra de Dios para acomodarlo a la necesidad de identificarse con este mundo. Por ejemplo, lo que es sentido de familia, lo que es el sentido del matrimonio, bíblicamente establecido como una entidad, un pacto que contraen un varón y una mujer. La palabra de Dios es clara al respecto. El Señor creó a varones y a mujeres, y por tanto el varón dejará a su padre y a su madre, y tomará a su mujer, y serán ellos una sola carne. Este es el sentido más sagrado, básico, de lo que es el sagrado vínculo matrimonial, que está dado por un varón y una mujer. ¿Y cómo funciona, cómo se establece justamente este vínculo y cómo se desarrolla? A través de roles que vemos nosotros en las escrituras. ¿Correcto? Lo vamos a ver un poquito más adelante aquello. Pero se está haciendo una afrenta con respecto a ella.
la preocupación no es con respecto al mundo. Esa no es la preocupación. La preocupación es cómo algunas iglesias, muchas, mejor dicho, tratan justamente de acomodarse para hacer calzar los valores de este mundo para supuestamente atraer personas a Cristo. Lo que está haciendo esa iglesia no es un acceso al cielo. Lo que están haciendo esa iglesia es un agujero negro que lleva a la perdición, porque insisten en el pecado, insisten en un mensaje distinto a lo que se entrega en la Escritura, pero con un engaño que es el siguiente: acomodar la palabra de Dios a cosas que no dice. Por ejemplo, uno categóricamente ve en Romanos capítulo 1, versículos 26 y 27, lo pueden buscar en sus Biblias, aquí está también proyectado. Entre otros textos bíblicos se hace una indicación directa con respecto a lo perverso que es la homosexualidad, ¿ok? A lo perverso delante de los ojos del Señor, que es la homosexualidad, de acuerdo a la palabra del Señor, diciendo: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lasciva unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto es solamente un texto de prueba que nos habla de aquello. ¿Cómo se trata de acomodar a través de lo que mencionábamos anteriormente como el método crítico, distinto al método textual o histórico-gramatical, que es fiel al texto? Tratan de contextualizar, el método crítico tratan de contextualizar y llevarlo al siglo XXI. ¿Este texto cuándo fue escrito? En el siglo primero, por el apóstol Pablo. ¿Qué pasa y en qué situación contextual se encontraba el apóstol Pablo? Bueno, se encontraba donde predominaba tanto el imperio como la cultura romana, de procedencia también greco-romana, mejor dicho, porque venía con todo ese bagaje anterior, cultura greco-romana. Si uno estudia un poquito con respecto al contexto de ese entonces, en temas morales eran bastante laxos los romanos. No sé si usted ha visto documentales o inclusive por películas han plasmado la laxitud moral que tenían los romanos en los tiempos del Imperio Romano, donde no era un tema el hecho de que hubieran hombres con hombres, mujeres con mujeres, ¿cierto? O una participación tremendamente enredada en, en relaciones íntimas entre varias personas del mismo sexo o distintos sexos, ¿ok? Entonces, el pensamiento es el siguiente: el apóstol Pablo estaba pensando en eso, estaba pensando en relaciones desordenadas. El apóstol Pablo estaba pensando en contexto de lo que se estaba viviendo en el siglo primero en esa cultura greco-romana, de desorden moral, desorden sexual, por lo cual Pablo no está criticando las relaciones homosexuales, lo que él está criticando son las relaciones desordenadas. ¿Me entiendes? ¿Cómo son esto? Créame que muchas iglesias funcionan bajo este tipo de razonamiento. Entonces Pablo está hablando sin que lo diga el texto bajo esos códigos. Si nosotros empezamos a reinterpretar a los profetas, a los autores de la palabra de Dios de esa forma, sin que el autor mismo lo permita, ¿a dónde vamos a llegar como iglesia? Y más aún, llevándolo a otra parte, a la parte que a nosotros nos interesa. ¿El autor bíblico y más allá del autor bíblico, el mensaje de la palabra de Dios es confiable? Al punto de que no necesita hacer este tipo de ejercicios para entender cuál es el mensaje de Dios para el siglo XXI. O el autor bíblico, inspirado por Dios, entrega los suficientes elementos para que nosotros podamos entender el texto bíblico que puede ser polémico en nuestros tiempos. ¿Entrega los suficientes elementos? Si no lo entrega, disculpa que se lo diga, la palabra de Dios no es confiable. Si los entrega, la palabra de Dios es confiable. Para esto, hacemos un pequeño ejercicio. Entonces, ¿a qué apela Pablo para decir lo que dice aquí? ¿A qué apela?
¿Apela a la cultura? En alguna parte de Romanos capítulo 1 habla de la cultura del imperio romano, greco-romano? La respuesta es no. Nosotros tenemos que retroceder de 4 o 5 versículos para ver en qué contexto está hablando aquí el profeta. Versículo 20-21 está el contexto y después desarrolla el tema de lo perverso que es la homosexualidad, diciendo lo siguiente: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿De qué está hablando? Está yéndose a la creación, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le, glori- no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Y a partir de eso desarrolla justamente esta idea de la perversión. Si uno vuelve atrás al texto bíblico que habíamos considerado originalmente y lo leemos nuevamente, vemos los elementos que entrega el apóstol Pablo, que en sí mismo dan respuestas y que no necesitamos otro elemento de creatividad filosófica para contextualizarlo en nuestro siglo, sino que está dado por las condiciones que él mismo entrega cuando dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. ¿El uso qué dice? Natural, a naturaleza, volviendo al tema de la creación, por el, por el que es contra, ¿qué palabra utiliza? Naturaleza. Entonces, su pensamiento, su argumento no es filosófico, no es cultural. Su razonamiento es de argumento cosmológico. ¿Cómo se le dice? El argumento cosmológico, el argumento de la creación, de la naturaleza, lo que es natural. Entonces la palabra de Dios, cuando se toma justamente esta presuposición de que la palabra de Dios está autocontenida en sí misma y es suficiente para comprenderla, tenemos que tomar en serio lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿correcto? Así con respecto a la homosexualidad, al tema del rol de la familia, al rol de padre, de madre, de esposo, de esposa. La palabra de Dios es clara al respecto. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 nos dice lo siguiente: con respecto a la relación entre esposo y esposa, que es bastante polémica en base a las palabras de Pablo, pero que sin embargo él mismo entrega los elementos para que lo tomemos en serio y que de acuerdo a lo que nos está entregando la evidencia, es que es el único método que funciona. Una familia con un papá y una mamá. Solamente vienen hijos por la intervención de un varón y una mujer. ¿Correcto? Y los niños están diseñados para buscar, pero para necesitar y posteriormente buscar una figura de papá y una figura de mamá. Y que son figuras que en diseño estamos orientados para buscarlo en forma indivisible cada uno de ellos. Todo niño necesita y merece un papá y una mamá. Y los papás no somos llamados para ser mamás. Y las mamás no son llamadas para ser papás. Cada uno tiene que cumplir su rol por diseño, por mandato, pero porque también está en nuestro ADN. Y es que la biología, la ciencia más avanzada nos ha demostrado justamente esta necesidad y esta distinción que existen en las actividades cerebrales y de composición neuronal entre un varón y una mujer. No son los mismos cerebros, no son los mismos comportamientos, no es meramente cultural. Si bien existen elementos culturales con respecto al comportamiento, no lo es todo según las falacias que dicen estos movimientos de feminismo extremos, que la mujer es mujer porque la sociedad se lo impuso. Esto es anticientífico, ni siquiera estoy hablando de la palabra de Dios, es anticientífico, porque la composición biológica, inclusive neuronal, es distinta a la de un hombre. No es la intención de entregar, obviamente, tantas cosas con respecto a esto, pero es que es notorio. Solamente la mujer tiene un don precioso, lo hablamos un tiempo atrás, de albergar vida en su vientre, que es la cosa más preciosa en este mundo, ¿o no? La cosa más preciosa en este mundo. Y yo como varón no tengo esta virtud. Y yo como varón no puedo ser mujer.
según la cultura actual que está diciendo, ¿cierto?, de que uno es lo que se percibe. No es así. La realidad es única, no es mística, no es de percepciones. Aquí hay mucho en esta filosofía que supuestamente son ateas, la de feminismo extremo, ¿cierto?, de todas estas, son tremendamente misticistas, porque separan lo que es lo concreto, lo material, lo fáctico, de una cosa de percepciones, como si existiera en otra dimensión. Como que si un varón puede decir, me siento mujer, pero ¿dónde te sientes mujer? Porque tu ADN grita que tú eres un varón. Tu cuerpo tiene testículos. Todo da testimonio de que eres un varón. Y si tú me dices que te percibes como mujer, entonces, ¿dónde está ese percibimiento? La única forma que tiene que existir en un espacio místico, un espacio extracorpóreo. ¿Existe tal cosa científicamente? No existe. Y nosotros como adventistas sabemos que nosotros no tenemos, no tenemos inmortalidad del alma. Nosotros no tenemos alma, nosotros somos un alma. Espíritu, que es el carácter, y el cuerpo. Y no se pueden separar. Pero aquí está la palabra de Dios que nos habla y nos reafirma al respecto. Diciendo lo siguiente con respecto a los roles. Puede decir los tradicionales, puede decir lo que quiera, pero son de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Y qué nos dice? Quizás puede sonar un poquito controversial en estos tiempos, pero sujeto a la palabra de Dios estamos en un camino seguro. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cómo toma usted estas palabras? Amén, dicen amén. Bien. La palabra de Dios entrega respuestas que son tremendamente satisfactorias. Si leemos bien, vamos encontrando con una preciosa sorpresa aquí. ¿Quién es el varón de la mujer? De acuerdo a la palabra de Dios, el varón. Pero continúa el texto, no termina, porque aquí entrega el punto clave para comprender bien este tema de ser cabeza. Y ser cabeza no es ser jefe, no, Paul, no es ser jefe. Es otra cosa que lo que vamos a ver acá, que es precioso el mensaje que hay atrás de todo esto. Dice, y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Quién es la cabeza de Cristo? Dios. Partamos con algunas preguntas. ¿Cristo, Jesús, es Dios? La respuesta es sí. ¿Cristo es de la misma sustancia del Padre? Sí. ¿Cristo es, tiene la misma dignidad de Dios el Padre? Sí. ¿Hay algo que distinga en términos de naturaleza, sustancia y dignidad entre Dios el Padre y Cristo? Nada. Porque yo y mi Padre uno somos, dijo Jesucristo. ¿Amén? ¿Hay una diferencia de dignidad? Ninguna. ¿De naturaleza? Ninguna. ¿De sustancia? Ninguna. ¿Hay diferencia de dignidad entre el varón y la mujer? Ninguna. Los dos somos igualmente de dignos delante del Señor y entre nosotros. Pero aquí el texto bíblico dice que Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, esta cosa de cabeza no tiene que ver con una categoría de jerarquía, sino más bien de funciones, que es lo que vamos a ver en los versículos que siguen, diciendo, versículo 11 y 12 de 1 Corintios capítulo 11, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Entonces, para encontrar entonces qué significa esto de ser cabeza, Pablo en Efesios nos responde ya, ¿qué significa esta cosa? Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces aquí ya encontramos el sentido de ser cabeza. Ser cabeza de una familia, de un matrimonio, significa cuidar de la familia y dar la vida si es necesario por ella. Y los varones, ya es que estamos diseñados, y lo tengo asumido personalmente con mi esposa y cada uno de los varones,
Entre la vida de mi esposo y la vida de mía, yo pongo 100 veces mi vida adelante si tengo que darla. Y así con cada uno de los varones. Porque es un compromiso, pero también es naturaleza, es diseño y es un mandato divino. Y por esta razón por la cual los hombres tenemos y damos el paso adelante por nuestra familia para sacarla adelante y todo lo necesario, es que la mujer se debe justamente al marido por estas razones, para fidelidad, para sujetarse, para ser un complemento. Amén. De acuerdo al mensaje de la palabra del Señor. Y no nos avergonzamos de esto. No nos avergonzamos de los roles de género. Y es que es bíblico. Y es que es natural. Y es que es necesario. Y es lo único que ha funcionado en la sociedad. Si se ha multiplicado la sociedad en los últimos siglos, es justamente por los valores bíblicos, los valores occidentales modernos, que preservó la familia y permitió el desarrollo humano hasta que estamos viendo en los últimos tiempos cómo se está pervirtiendo esto. Y llega en los últimos tiempos con toda clase de perversiones que estaban profetizadas y estamos siendo testigos de las primeras evidencias de ello. Pero es lo que funciona. Aquí también nos habla con respecto al liderazgo del varón con respecto a la iglesia y de la mujer al respecto también. Porque otro texto que ha sido polémico y sujeto a revisiones distinto al método que adoptamos como iglesia oficialmente es, por ejemplo, lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. ¿Qué dice este texto? De esto habíamos hablado hace un mes atrás más o menos con respecto al tema del obispado. ¿Qué dice? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿Qué significa esto? Bueno, habíamos hecho un estudio al respecto y no está hablando de toda enseñanza, está hablando de una enseñanza particular. Porque el autor bíblico contextualiza en qué sentido dice estas palabras. Nos dice que la mujer no debe enseñar a los varones. Está hablando de un contexto muy específico, pero lo entrega el texto bíblico, no nosotros. Nosotros no tenemos por qué colocarle suposiciones culturales o inclusive en la modernidad, cómo podemos rescatar un principio que fue escrito hace 20 siglos atrás. No, lo que tenemos que hacer es ser honestos con el texto bíblico. También sirve revisar las palabras originales con las cuales fue escrita. Cuando dice el apóstol Pablo, no permito a la mujer enseñar, utiliza una palabra, un verbo de griego que es didastikein, del cual viene la palabra didáctico. ¿Qué significa didáctico? Enseñar, ¿ya? Pero en la Biblia hay varias palabras en griego que habla de enseñanza. Y Pablo utiliza la palabra didastikein solamente en un contexto, que es el contexto del cual está hablando aquí Pablo. ¿Cuál es la siguiente vez que utiliza el apóstol Pablo la palabra didáctico para entender a qué se refiere con esto? Para que no vengan los ultraconservadores, ahora yendo al otro lado, lamentablemente iglesias ultraconservadores que no permiten a la mujer enseñar la palabra de Dios. Iglesias conservadoras que no permiten que la mujer tome el rol que Dios sí la ha colocado. Iglesias ultraconservadores que sobran también en el primer mundo y en iglesias de Sudamérica que siguen relegando a la mujer bajo prejuicios y cosas que la palabra de Dios no enseña, pero con excusas de estos textos bíblicos mal utilizados. La palabra de Dios nos dice aquí que la mujer no tenga derecho o la oportunidad de enseñar. Está hablando de un solo contexto. Las siguientes son las únicas veces que utiliza la palabra didáctico. El apóstol Pablo está solamente 4 versículos más adelante. ¿Ya? Usted compruébelo con su Biblia, compruébelo con un texto, el internet está lleno de Biblia en griego y sale traducción inmediato para que usted lo pueda comprobar. Capítulo 3, versículo 2, solamente 4 versículos más adelante, cuando habla del obispo de iglesia. Cuando habla, el obispo es tanto el pastor como anciano de iglesia, diciendo lo siguiente: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La palabra enseñar acá pudo haber utilizado muchas de las palabras griegas que Pablo utiliza en otros textos, pero cuando se habla de obispado, utiliza la palabra didácticos, en este caso, de didáctico. ¿Ok? Entonces, en ese contexto está hablando el apóstol Pablo. Esta es una demostración bíblica
si somos fieles a lo que dice el apóstol Pablo, que dice la palabra de Dios, lo que se establece aquí no es la dignidad de la mujer, no se está estableciendo otra cosa, sino que el único llamado para aspirar, porque no todo varón puede ser anciano o pastor de iglesia, no, pero sí establece que la mujer no fue llamada al ministerio pastoral ni de ancianas, no es bíblico. Y yo prefiero a sujetarme a la palabra del Señor, aunque sea impopular, aunque sea mayoritariamente pensado que se puede doblegarse en ese sentido porque lo necesita la iglesia del siglo XXI, yo prefiero a sujetarme a la palabra del Señor, a menos que se demuestre lo contrario, pero bíblicamente. Y bíblicamente está claro, a menos que alguien, ¿no es cierto?, con una lectura honesta, creyendo que la palabra de Dios es autocontenida, con principios bíblicos eternos, podemos pensar otra cosa, pero la palabra de Dios no lo permite. ¿Y qué argumento utiliza el apóstol Pablo en este sentido? ¿El apóstol Pablo acaso estaba contaminado con el machismo del siglo XXI? Perdón, del siglo I. ¿Acaso el apóstol Pablo dice, sabe que yo escribo esto porque es mal visto? Y sabe que no es mal visto. Desde siglos antes, inclusive en la historia sagrada del Antiguo Testamento, habían juezas mujeres. ¿Y alguien le puso color porque se levantó una mujer llamada Débora como jueza, como una mujer? Nadie le puso color. Hubo profetisas, ¿correcto? Y el pueblo de Dios no se resistió a ello. El pueblo de Dios se resistía por otras cosas, pero se resistía contra varón y mujer de igual manera. Digo, el profeta es el ser más, o el oficio más ingrato que existe, porque tiene que denunciar los pecados del pueblo. ¿Qué argumento utiliza el apóstol Pablo? El Pablo dice, esto es mal visto, por eso yo no permito que la mujer sea obispo. ¿Qué argumento utiliza el apóstol Pablo? Habíamos visto el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 13? ¿A dónde va? ¿A dónde apunta el pensamiento de Pablo? ¿A dónde? ¿Dónde? A la creación, al orden de creación. Dice el versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva. Versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Entonces, utiliza justamente esto. El apóstol Pablo dice, esta es la razón por la cual ordeno tal cosa. No se permite, no está permitido de acuerdo al Señor, porque hay un orden de creación. Se va al Génesis, a la creación del varón y la mujer. Y en base a eso Dios estableció un orden, no de dignidad, porque varón y mujer, perdón, son de la misma dignidad. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 27. Según Génesis 1, 27, ¿quién fue creado a la imagen de Dios? Varón y mujer. Los dos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero se hace referencia más bien al capítulo 2, cuando el varón fue creado primero y toda la naturaleza tenía su parejita. El perrito tenía su perrita, ¿cierto? Eh, la leona con su león, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién estaba solo? El varón, porque fue creado primero y tenía un propósito Dios por lo cual Dios quería, a diferencia de todo el mundo animal, hizo algo distinto con la naturaleza humana. Dios creó al hombre primero. Eso es lo curioso. Y le entregó un trabajo de nombrar a todos los, ¿cierto? A ordenar el huerto y darle nombre a cada uno de los animalitos que existían. Y el hombre se sintió solo, se sintió sin complemento. Vio al león con la leona, al gatito con la gatita, al perrito con el perrito, la tortuga, macho con la tortuga hembra, etcétera. Y él estaba solo. El Señor que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Y qué pasó aquí? Viene la creación de la mujer, en el cual el Señor a continuación dice, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El varón y así también la mujer encuentran su sentido, su objetivo en este propósito precioso del matrimonio, de llegar a ser una sola carne. Como decía Pablo, lo que leíamos Pablo anteriormente, el hombre sin la mujer no es. Entonces, a esto apela el apóstol Pablo, ¿correcto? Entonces, hoy día está justamente
esta revuelta con respecto de nombrar pastores y ancianas dentro de la iglesia, y ahí nosotros como iglesia individualmente y como iglesia tenemos que tomar decisiones. Vamos a tomar decisiones en base a las presiones, en base a parecer moderno ante el mundo para no sonar machista, o vamos a ser fieles a la palabra del Señor. Es una decisión que tenemos que tomar al respecto. Y si alguien tiene algo que agregar al respecto, demuéstralo bíblicamente. Pero que la palabra de Dios es clara al respecto. Y nuestro director de Conquistadores nos comprometió con fidelidad a la Biblia. Ya prometimos ya, así que no nos queda otra salida sino de encontrar respuestas solamente a través de las Escrituras. Para ir a la recta final. Otra de las ideas modernas que hoy día populan en nuestra sociedad es la siguiente. Es esta cosa de decir que yo todo lo puedo, ¿cierto? O como dice el dicho, querer es poder. ¿Es cierto eso? Eso se llama voluntarismo, ¿cierto? No lo puedo todo. De hecho, el mundo se nos dice lo siguiente, tengo que desarrollar lo bueno que hay en mí. La respuesta está en mi corazón. La respuesta está dentro de mí. Solamente necesito desarrollarlo. El libro Camino a Cristo, página 17, nos dice lo siguiente. La idea de que solamente es necesario desarrollar lo bueno que por naturaleza existe en el hombre es un, ¿qué dice? Engaño fatal. Y es que la verdad, usted y yo no somos buenos. Usted y yo somos defectuosos. Usted y yo necesitamos ayuda. La respuesta no está dentro suyo. La respuesta no está en sacar o florecer lo que hay en su corazón. La palabra de Dios es clara al respecto diciendo, perverso es el corazón y engañoso. ¿Quién lo conocerá? No está la respuesta dentro de nosotros, sino que la respuesta, el auxilio viene afuera de nosotros a través de la intervención del Señor. Romanos 5:12 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdón, en Romanos 3:23, me equivoqué. En Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, no casi todos, sino todos. Por un lado, habla de la universalidad, pero no habla de una universalidad determinista. Vale decir, este texto no está diciendo, por cuanto todos pecaron, no está diciendo que yo, aunque no haya querido, no está diciendo eso. Habla de la universalidad, sí, pero está hablando de todos pecaron, no todos son pecadores. Todos hemos transgredido la voluntad de Dios, sin excepción, y están destituidos de la gloria de Dios. No hay respuesta en nosotros. Porque 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en el hombre natural, está hablando del hombre tal como es dado en este mundo, no hay respuesta. Y no puede comprender las cosas más altas porque son inaccesibles de acuerdo, primero por nuestra naturaleza y por cuanto a nuestras malas decisiones hemos cavado nuestra propia tumba. Por lo cual, en el versículo 12 se nos dice lo siguiente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o de este siglo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios más ha concebido. Entonces la respuesta viene de la intervención que Dios puede hacer en su corazón, en su vida, al hacerlo usted, hacerme a mí una nueva criatura. La respuesta no está dentro mío, sino que proviene del Señor. Y lo último, otra idea popular con respecto al otro extremo, el fatalismo. Es más, la palabra de Dios nos desafía diciendo lo siguiente, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Qué está diciendo? Soporta la tentación. Bienaventurado. ¿Por qué? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces Dios coloca esta condición. Fue el tema de la vigilia de la semana pasada. Resistir la tentación es cosa posible en el poder de Dios. Y es una promesa que Dios hace acá. Y por lo cual dice que ninguno que no soporte la tentación puede heredar el reino de los cielos. Por lo cual es una posibilidad. En Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 443, nos dice lo siguiente. Recuerden que la tentación, ¿qué dice? La tentación no es pecado.
No importa cuán angustiosa sea la circunstancia en la cual esté colocado, nada puede realmente debilitar su alma mientras no ceda a la tentación y mantenga su propia integridad. Si no hay contaminación de su mente, toda la contaminación que lo rodea no puede mancharlo. Puede haber contaminación alrededor suyo, pero si usted no consiente mentalmente y con acción, no hay contaminación. La contaminación viene por decidir por el pecado. ¿Ok? Entonces, con esta cita, además de mucho más de la palabra de Dios, nos dice que no es que nosotros nazcamos así, sino que son decisiones. Nosotros nos contaminamos cuando tomamos decisiones moralmente reprobables de acuerdo a los mandamientos del Señor. Romanos capítulo 6, versos 17 y 18 nos dice justamente esta libertad que Dios nos da. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, hablando en pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Hay una serie de textos bíblicos que lamentablemente no vamos a ver, pero voy a terminar con estas dos últimas. La victoria que Dios nos entrega está garantizada por las promesas de la palabra del Señor. No necesitamos ser esclavos, podemos ser libres, y en Cristo podemos mantenernos así, con la promesa que sale en el Evangelio, en la epístola de Judas, capítulo 1, verso 24, que nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Dios tiene poder para que tú andes sin caída. Y esto en la medida, obviamente, que tú estés sujetado, yo esté sujetado al poder milagroso del Señor. Él es suficientemente poderoso para guardarlo a usted sin caída, guardarme a mí sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Son promesas divinas de las cuales podemos confiar. La palabra de Dios es suficiente para creerla, para practicarla, para reclamarla, sí, también para reclamarla. Si hay frustración en su vida, si hay incompletitud de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios con respecto a su vida, lo que le queda a usted, Dios, hermano querido, hermana querida, es reclamársela al Señor. Si Dios lo promete, Dios lo garantiza. Si Dios lo promete, Dios lo cumple. Y el tema por lo cual fuimos congregados el día de hoy, ideal de conquistadores, fidelidad a la Escritura. No he encontrado otra cita mejor en los testimonios que la que vamos a leer a continuación y con lo cual terminamos, que nos habla con respecto a la importancia que tiene la palabra de Dios y en especial en los últimos tiempos y cuál debe ser la prioridad en su vida. Eh, la palabra de Dios tiene que tener la más estima en su vida, en su familia, en su iglesia. Más allá de lo que diga inclusive el predicador, todo tiene que ser sujetado a lo que dice el escrito está. Miren lo que dice este texto bíblico, por favor, este texto de los testimonios, preste mucha atención y abrace la promesa y las indicaciones que se presentan acá. Dice lo siguiente: pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de toda la doctrina y base de todas las reformas. Fíjese, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios, tan numerosos y discordantes como lo que son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico. Así dice Jehová. Que el Señor los bendiga.